A continuación, las 5 cosas que usted debe conocer. Más recortes para aseguradoras Advantage en el 2026. Expertos aseguran y anticipan una reducción de aproximadamente el 3% en los pagos de Medicare Advantage para el 2026. Esto podría afectar los servicios en Puerto Rico, donde más del 70% de los beneficiarios de Medicare están inscritos en Advantage. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, respaldó la decisión de la nominada a Secretaría de Estado, la licenciada Verónica Ferraioli, de retirar su designación tras controversias por la radicación tardía de sus planillas contributivas del 2021 a 2023. El líder senatorial afirmó que este retiro valida el compromiso del Senado con la ética y la rendición de cuentas. El presidente Donald Trump anunció que reinstaurará la celebración exclusiva del Día de Cristóbal Colón, eliminando el reconocimiento simultáneo del Día de los Pueblos Indígenas. En sus palabras, y citamos, "Estoy trayendo de vuelta el Día de Colón de entre las cenizas. Los demócratas han hecho todo lo posible para destruir a Cristóbal Colón, su reputación y a todos los italianos que tanto lo quieren". Más de 100 inmigrantes sospechosos de estar en Estados Unidos ilegalmente fueron detenidos en una redada federal en una discoteca clandestina en Colorado Springs. La operación, que involucró a más de 300 agentes de diversas agencias, resultó en la incautación de drogas como cocaína y metanfetaminas, así como armas de fuego. Entre los detenidos se encontraban miembros activos del ejército y personas con órdenes de arresto pendientes. Puerto Rico no es el único lugar donde hay apagones. Hoy lunes hubo un apagón masivo que ha dejado sin electricidad a toda la península ibérica, afectando tanto a España como a Portugal. El corte de luz comenzó a las 12:34 horas y tuvo un impacto significativo. Edificios quedaron sin energía, muchos teléfonos móviles perdieron cobertura y servicios básicos como el Metro de Madrid y los semáforos dejaron de funcionar temporalmente. El fenómeno no se limitó a la península ibérica. Francia y Bélgica también se han visto afectados por la falta de suministro eléctrico. Muy buenas tardes a todos los amigos televidentes. Buenas tardes, Sarangeli. Buenas tardes, Marbelis. Feliz y contenta de estar acompañándote en esta aventura en el día de hoy. Sarangeli está en sustitución de nuestra compañera Limari Suárez, que como tú sabes está viviendo la Dolce Vita en unas merecidas vacaciones. Pero como ustedes saben, este es un programa lleno de información y análisis de todo lo que acontece en el país, además de interesantes invitados, la picardía y la simpatía de Carmen Jovet, y no puede faltar el problemático de Jonathan Lebrón. Cuando dices merecidas vacaciones, te refieres a que merecía estar en España en medio de un apagón general. No está allá. Pero que va a llegar a Portugal, que también está afectado, y seguramente Francia y Bélgica. O sea, que ella huyó del apagón. ¿En qué lugar está? Porque ahora está para allá arriba, para Budapest, para esas cosas bien bonitas. Ucrania también está entre los países que fueron víctimas de este apagón. Bueno, pero en Puerto Rico todavía se está comentando la decisión de la gobernadora de retirar el nombramiento de la licenciada Ferraioli. Me guayé, por petición. ¿Por qué? Porque yo pensaba que le iban a confirmar, pero me guayé. ¿En qué mundo tú vives? Bueno. Me iban a confirmar y iban a confirmar. Claro que no le iban a confirmar. Ese Senado ha hecho comisiones totales y han rehabilitado candidatos. Le hicieron más fácil el trago amargo de someterse de nuevo a esperar allí a que le dijera que le iban a colgar. Ok. Y esta llamaba gente y no le contestaban, chicos. Está fuerte. Hasta sacaron a concurso a regañar senadores. Mira, y vamos a estar hablando sobre el video famoso de la gobernadora y el primer ¿Otra vez caballero. va a venir con eso? Pero un poco desde el punto de vista de dos sexólogas que van a estar problematizando sobre este asunto, y hay una medida... La sexualidad es individual, privada. Claro, pero le hicieron pública, pero también hay un proyecto que la Fortaleza ha devuelto a la Asamblea Legislativa, proyecto que nosotros habíamos anticipado que iba a tener problemas por el lenguaje que tenía, y lo han devuelto, que es el tema de la hormonización y terapias de hormonización para menores, porque el lenguaje, inclusive, había médicos que interpretaban que podían prohibir anticonceptivos. Pero se te complicó porque el que trae la petición es el secretario de Salud de Puerto Rico. Está fuerte. Así que ya saben, no se puede perder lo que viene por ahí con Carmen Jovet de arroz y demás. Ahora pasamos a otras informaciones. En Puerto Rico muchas abuelas no están descansando, están criando y lo hacen sin recursos, sin ayuda del gobierno y muchas veces
sin opciones. Hoy te mostramos por qué cientos de mujeres mayores han tenido que convertirse nuevamente en madres a los 70 años. Limari Suárez nos trae los detalles. En la isla, más de 81.000 abuelos viven con sus nietos. Pero lo alarmante es que más del 36% son responsables directos de su crianza y de este grupo, el 29.7% son jefes del hogar sin los padres de los nietos presentes. Estas mujeres cambian pastillas por lonchera, descanso por tareas y sus noches tranquilas por deberes escolares y rondas médicas. Lo hacen con amor, pero también con agotamiento. Muchas tienen condiciones de salud crónicas y no reciben ni estipendios ni visitas de trabajadores sociales. Si no cuidamos estas abuelas y abuelas que típicamente tienen condiciones crónicas, que están descuidando sus condiciones crónicas para cuidar a estos menores, ellas podrían caer en problemas de salud serios y entonces estos menores caerían en manos del Estado, que no tiene una estructura para proveer una crianza individualizada que promueva estrategias de vida una vez ellos cumplan los 18 años. Muchos de estos niños no estarían en la escuela ni con comida caliente si no fuera por estas abuelas, pero ellas están criando con las manos vacías. Las estamos dejando solas. Y si ellas fallan, no hay red debajo. El país debe decidir si las sigue ignorando o empieza a cuidar a quien cuida. Estas mujeres están salvando familias enteras, pero ¿quién las está salvando a ellas? Si seguimos así, ¿verdad?, sin verlas, no estamos ignorando un problema, estamos ignorando una solución, Mardelis. Así que hay que estar bien pendiente de esto porque cada vez son más los adultos mayores que están cuidando niños menores de edad o inclusive, Sarañalí, adultos mayores cuidando otros adultos mayores también. Así es, y muchos enfermos, casi sin poder. Claro que sí. Ahora pasamos con Carmen. El problema anterior es un problema de aquí y del mundo entero. El planeta se está envejeciendo. Bueno, en esta sección de Arroz y de Masa, hoy vengo, como de costumbre, los lunes vengo pacífica. Me siento muy bien de salud, así que eso les va a ayudar enormemente a los senadores. María de Lourdes Santiago. Vamos a ver. Saludos. Vamos a ver. Vamos a Oscar Morales. Hasta dónde Cuando le llega la terminemos, paz. nosotros decidiremos Evaluamos. si así fue. Exacto. Bueno, Gracias. Pero que te mejore. Exacto. no me creen, Dios mío, estoy perdida. Bueno, lo cierto es que la licenciada Verónica Ferraiuoli dice, yo fue que retiré mi nombramiento, yo fui que le pedí a la gobernadora que no quería estar ahí más. Ella dice que llegó el momento que no le contestaban los senadores, no le contestaban las llamadas. Y digo, pues si los senadores no me contestan, pues ¿para qué voy a seguir insistiendo? Así que lo mejor es que retire mi nombramiento, mi designación. Me siento orgullosa de lo que he hecho y tal. Y cordialmente, Verónica Ferraiuoli. ¿Usted le contestaba la llamada a ella? Nunca me llamó, Carmen. Yo se lo expresé en la vista pública de la Comisión Total allí, donde conmigo no hizo ningún tipo de acercamiento. El día antes, a eso de las 5 de la tarde, ya era muy tarde, ¿verdad? Pero ya si usted le había dicho que le iba a colgar, ¿qué acercamiento va a hacer? Pudo haber se pudo haber sentado allí. No me cuelgue, por favor. No. ¿Qué va a hacer eso? No. Tuvo desde diciembre 30 hasta abril para reunirse con nosotros. Ella no le había dicho a la gobernadora que el tema de las planillas, pues dice, pues yo había pagado el contable, que por cierto le tiene una querella, le lo va a demandar, y para qué yo le iba a decir, pero yo asumía que eso estaba bien. Mira, primero, creo que lo sensato ¿A usted le llamó o no le llamó? No, y nosotros habíamos adelantado antes del tema de las planillas, que por otras razones le íbamos a votar en contra. Yo tenía mis reservas con el tema del conflicto de intereses con su cónyuge. Le dijeron que no hay ningún conflicto de interés, dice ética. Dice que no hay ningún conflicto sí, de interés. ética no se ha convertido en la fuente Ética más es lo que dice la ley. La ley Bueno. quiere que la ayuden a enmendarla y dice que ustedes no quieren enmendarla. No, yo tengo 3 proyectos radicados. para Única, enmendar la ley única. de Habló ética. también de sus proyectos. Pero eso por un lado. Por otro, su trabajo como asesora del Colegio de Médicos y su participación en una determinación que afectó las inversiones que habían contribuido varios médicos para el plan que se iba a crear. No, eso es tirar mucho el chicle, porque da la impresión que eso era un proyecto que ha oficiado tanto por el doctor Díaz como por el doctor Ramos, por los dos. Me refiero específicamente a la conversión de la cuenta de Plica,
que es una cuenta acordada en el convenio con los accionistas, en una cuenta comercial regular, que es un procedimiento ¿Usted cree que hay irregular. alguien que gane o pierde en Eso por esta? un lado, pero por otro, la alternativa era o retiraba el nombramiento o esperaba que se viera en la sesión y aquí empezar el pase de lista y en contra. Así que creo que fue la mejor determinación. ¿Quién gana o quién pierde en esta controversia? Yo creo que gana. ¿Senado o la gobernación? Yo creo que aquí es evidente que en el caso del Senado se impuso la voluntad de la mayoría del Partido Nuevo Progresista, pero escuché a Jonathan decir que en algún momento él pensaba que se pudo haber confirmado, porque es que en efecto, si el estándar es, por ejemplo, el de Waldemar Quiles, oye, que lo de la orden ejecutiva está fuerte. Que la enmendó. Pero sin ningún efecto real. Ese era el sin único ningún error. efecto real. El único señalamiento que se hacía pero era ya está, no la confirmaron. Ella cree que ganó el Senado. ¿Usted cree que hay ganadores y Aquí perdedores? no ganó nadie. Aquí no hay ni ganadores ni perdedores. Aquí es un proceso que se da donde la señora gobernadora tiene que nominar a una persona y nosotros tenemos la responsabilidad de evaluar esa nominación. Y nosotros descargamos nuestras funciones y lo habíamos anticipado, ¿verdad? Que no tenía los votos. ¿Y producto de qué? Pues producto de sus propias contradicciones, Carmen. Oiga, dicen por ahí que ahora ustedes no van a tener otra alternativa que confirmar a Janet Parra, sobre la cual sí se expresó el tribunal apelativo sobre el tema de la apariencia de conflicto de interés. Pues veremos a ver, ¿verdad? Yo voy a votarle en contra y yo he sido consistente en eso, en mi posición de que yo le habré de votar en Pero contra. usted es uno de 19. Por eso, cada senador tiene la responsabilidad de evaluar lo que yo evalué. Si evalúan lo que yo evalué, quiero decirte que no va a tener los votos. María de Lourdes Nosotros Santiago. estamos en contra de ese nombramiento. A mí no me parecieron satisfactorias las respuestas que dio a varias preguntas durante la Claro, sesión como hay que fue unas interpelada. entrevistas de unas personas que ya dicen que sabían pero y que van a aportar. Pero eso sobre el tema de la inhibición, eso sobre el tema de la inhibición, sobre el tema, por ejemplo, del cabildeo de los funcionarios públicos en Washington. Ella había hecho unas declaraciones iniciales que a mí me parecieron prudentes en la vista de un reversazo olímpico para justificar el uso de fondos públicos en ese tipo de gestión en la capital federal. Así que nosotros hemos anticipado que el voto va a ser en contra. Su última acción, solicitar un video en el Capitolio para ver quién había llevado una información que nosotros solicitamos. ¿Para qué? ¿En qué abona eso la discusión? Secretaria, ¿cuál es el propósito de haber solicitado los videos para ver qué persona había llevado qué? Y el traslado de una de las fiscales. Y el traslado de una de las fiscales. Suenan nombres. Suena el capitán Elmer Román, que había sido ya secretario de Estado. Suena Johnny Méndez, que yo no creo que Johnny vaya a abandonar la Cámara. ¿Quién más suena? Suenan unos cuantos. Pues le corresponderá a la señora gobernadora, ¿verdad? La facultad que Hasta tiene. Ramón Luis Rivera suena. Pues vamos a ver. Que la esposa está de secretaria interina. El que sea. Mediante un movimiento de fichas hay también del fin de el que semana sea, sacando al va a tener secretario. que pasar por el sedazo del Senado y de la Cámara nuevamente. ¿Usted cree que a quién le gustaría que nos nominara? No, a mí no me tiene que gustar nadie. Es el que presente la señora gobernadora. Yo habré de evaluarlo. Está bien, pero sí, pues, yo sé una pregunta, no tiene que salir así atrás para adelante. Yo dije que venía en son de paz. Bueno, la gente puso esto como en un ring. En esta esquina, Tomás Rivera Chats. En esta esquina, la gobernadora. Tienen prerrogativas diferentes. Una nomina y el otro confirma. Oye, y la consejería que se y tiene. no es función de ningún cuerpo legislativo el ser el sello de goma de la fortaleza, y es natural que haya disenso. Pero eso no fue lo que pidió Pablo. Pero eso no fue lo que pidió Pablo. Pero no creo que a nadie votaran se le escape que hay otra dinámica. No, recordemos cómo comenzó el cuatrenio pasado, ¿verdad? Y terminó en la primaria. ¿Pero qué pidió Pablo José Hernández Rivera? Que el que votara a favor de esa nominación pelea su confianza. ¿Y eso es mejor alternativa o es mejor que voten de acuerdo a su conciencia? No, se le tienes que preguntar al Partido Popular de cómo funcionan esas En el directrices. PNP allá. no somos así. Tomás Rivera Chávez ha sido claro desde el primer día de que cada cual es libre de votar como entienda. No me dijo de Pablo, pero yo creo que ya no está de acuerdo, o sea que no me lo va a decir. Ella sabe que no está de acuerdo. Esos estilos. Ortopedia legislativa. No sé a quién van a nombrar. Éxito a la persona ¿Tú no que estás disponible? designan. Nendito, yo no. No Está estoy disponible. No estoy disponible para ninguna posición que no sea este trabajo que con tanto cariño y con tanta hago. Vocación. Vocación.
Hacemos una pausa, pero antes, gobernadora envía de vuelta a la legislatura el proyecto 350. Pide que se permita ciertas terapias con hormonas para personas transgénero. Los conservadores han puesto el grito en el cielo y eso lo vamos a discutir hoy en el Countdown. Además, el superhéroe de la gobernadora, su esposo Jovín, le respondió un comentario a hijo de famoso influencer y está desatando tremenda guerra mediática. ¿Será esto un papelón? Y en Problematizando, bueno, muchos se burlaron del lenguaje gatuno del miau de la gobernadora y su esposo, el primer caballero del país, Jovín. ¿Será que estamos burlándonos de algo que es saludable entre parejas o será que nosotros somos los changuitos con tabúes de cosas que ayudan en la relación? Esa perspectiva la problematizamos en breve. Este segmento es presentado por Stool & Deco. A mucha gente le dio como un soponcio, una angina de pecho, escuchar a la gobernadora y a su esposo, Jovín, maullando entre ellos, diciendo que están enchulados. Hablaron de lengua mechada, hablaron de muchas cosas y las críticas comenzaron y de repente el país se volvió básicamente en Proyecto de Dignidad, o lo que queda de Proyecto de Dignidad, indignados porque una pareja del servicio público se supone que no puede hacer eso. Ante esta situación, nos hacemos varias preguntas. ¿Nos molestamos porque estos temas los consideramos tabúes? ¿O es que una pareja normal lo debería expresar, pero una pareja de servicio público de la altura como la gobernadora de Puerto Rico no lo debería hacer? Esto es de lo que muchos se han burlado y han estado hablando durante estos últimos días de este vídeo que es parte de un podcast que hace la gobernadora de Puerto Rico. Hoy nos acompañan dos expertas en este tema. Nos acompaña Alexandra Vélez y Yajaira Vélez Reyes, educadoras en sexualidad. Gracias por estar con nosotros y bienvenida a Directo Sin Filtro. Y voy a empezar un poco más allá de la sorpresa, que yo creo que todo el mundo ha visto el video o ha visto extractos del video, porque los clips se han ido virales a través de las redes sociales. ¿Cómo ustedes lo ven desde el punto de vista de profesionales de la salud, esta conversación que tuvo la gobernadora de Puerto Rico con su esposo? Pues mira, realmente es eso mismo. La gente se ha enfocado en que, ¿verdad?, en estos clips, pero nunca, no se ha visto el video completo. Y entonces sacan de contexto estos mini clips. Claro, que nos toma por sorpresa como quiera porque es la gobernadora de Puerto Rico y todo lo demás. Pero realmente eso mismo nos tenemos que preguntar. ¿Realmente es tan malo hablar de sexualidad? ¿Es tan raro escuchar a la gobernadora hablar sobre estos temas? Pues realmente, ¿verdad?, sí vemos como que este puesto de poder y asumimos una visión clara, ¿verdad? Pero realmente tenemos que humanizar las profesiones, inclusive pues este puesto de liderato. En ese podcast se está hablando de todo menos política. Es esa parte donde ella puede mostrar todas esas facetas de ella y sin duda pues la sexualidad es una de ellas. Yajaira, ¿cómo tú lo ves? Definitivamente tenemos que normalizar las interacciones de intimidad, de pareja. Claro, coincido completamente. Cuando estamos viendo a dos figuras de poder, pues establecemos que estos roles tienen una responsabilidad, ¿verdad? Que así como se puede ver que se están vulnerabilizando, que están conectando con la parte humana, también establecen unos precedentes para cómo se ve una relación saludable, cómo no se debe ver, ¿verdad? Y lamentablemente no coincide con la situación que nosotros tenemos en Puerto Rico, porque nosotros como sociedad aquí en Puerto Rico somos personas conservadoras, que se restringe mucho la educación sexual integral. Entonces esto es como sorprendente para muchas personas, porque por una parte tenemos la falta de educación en áreas como las escuelas, los hogares, y entonces vemos a una persona como lo es nuestra gobernadora hablando sobre sexualidad. Entonces es una opinión controversial y ambigua que no coincide con lo que estamos fomentando, ¿verdad? Y es importante normalizar lo que es la sexualidad, las relaciones, lo que es el poder desarrollar un vínculo afectivo. Pero hay algo que me llama la atención, porque yo pensaría que, digamos, ciertos demográficos de la población, o inclusive si uno lo coge y lo extrapola hacia canciones de antaño, estas conversaciones de la sexualidad y de prácticas sexuales están bastante normalizadas. O sea, escuchamos
a los artistas cantar canciones, hombres o mujeres, ¿verdad? Exponentes del género urbano que plantean, ¿verdad? Y se posicionan o comentan o hablan de esas experiencias y las plasman en canciones, lo hemos visto en el pasado también. Entonces, no sé si es que realmente hay un tabú que nos hemos creado por pudor, por no hablar de estos temas, o es que realmente debería haber algún tipo de decoro para hablar de estos temas. Definitivamente esto trae a colación la falta de educación integral y es como dice, se ha normalizado el sexo, más no necesariamente hemos normalizado la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de esto, de conversaciones sobre consentimiento, sobre mis derechos sobre mi cuerpo, sobre cuánto yo considero que es privado y cuánto yo decido, ¿verdad?, informadamente publicar o dejarle saber a las demás personas, porque tenemos que hablar que esto es un derecho humano, el derecho a poder vincularte con otras personas, a poder decidir cuáles son los aspectos de intimidad y cuáles son aspectos privados. Así que hay que hablar más sobre sexualidad, más no sobre sexo. ¿Qué ustedes esperarían ver, Alexandra, desde el punto de vista de política pública? ¿Qué cambios o qué acercamientos más proactivos a raíz de que pues, la gobernadora ha compartido este video y ha abierto, ¿verdad?, para que la gente conozca un poco de su intimidad? ¿Tú deberías entender o pensar que va a haber un cambio, un acercamiento mucho más abierto para poder normalizar estas conversaciones y que el Estado juegue un rol importante, particularmente en, digamos, prácticas sexuales responsables, consentimiento, entre otras cosas, o no? Pues todo va a depender de entonces cómo el gobierno va a asumir esta responsabilidad. Nosotras hemos hecho el trabajo de ir a la escuela a llevar la educación sexual integral, más hemos visto todas estas leyes que han puesto en pausa la educación sexual en la escuela. Y entonces vemos por el otro lado cómo la gobernadora entonces está hablando sobre su sexualidad, cómo lo está tratando de normalizar, vemos la respuesta del público, así que vemos, ¿verdad?, un montón de controversia y pensamientos dispersos sobre este tema. Si bien esto es una oportunidad para entonces comenzar y decir, mira, necesitamos una educación sexual integral donde no solamente estemos hablando de prevención de ITS, sino de cómo nos podemos vincular desde el placer, desde las relaciones saludables, ¿verdad? Cómo prevenir la violencia. Así que todo va a depender entonces cómo el gobierno asume postura también. Y la gobernadora, ya que entonces está hablando de estos temas, ¿verdad? Claro. Gracias a ambas por haber estado con nosotros y por hablarnos un poco este video, más allá, ¿verdad?, del tema de la viralidad y las burlas y aquellos y los comentarios que hemos estado viendo en las redes sociales. Continúo contigo, Sara. Al regreso, gobernadora envía de vuelta a la legislatura el proyecto 350 y pide que se permitan ciertas terapias con hormonas para personas transgénero. Los conservadores han puesto el grito en el cielo y lo discutimos hoy en el Countdown. También al regreso, el superhéroe de la gobernadora, su esposo Jovín, le respondió a un comentario a hijo de famoso influencer y esto ha desatado una nueva guerra mediática. ¿Será esto un papelón? La gobernadora Jennifer González Colón subió una foto de sus gemelos con el caption que dice, Dios es bueno. Ante este post, el hijo del molusco, Uchan Pavón, le escribió, deja de usar a tus hijos y ponte a trabajar. Ante este comentario llegó el superhéroe Jovín con su capa de padre y esposo y le contestó, deja de tirarte fotos sin ropa y ponte a estudiar. Muchos han mostrado indignación ya que el hijo del molusco fue burlado por un video que se filtró cuando era menor de edad, pero otros han respaldado a Jovín por dicha respuesta. ¿Qué le responderá de esta manera a Uchan? ¿Es o no un papelón? Vamos de inmediato con Sara Angeli. Bueno, yo sí pienso que todo es un papelón. Son figuras públicas que sin duda alguna van a crear este tipo de controversia, pero aquí hay quizás un niño y un adulto. Así que pienso que el papelón fue más de Jovín, el contestarle teniendo el puesto que él tiene. Así que realmente pienso que es un papelón del adulto, de Jovín. Y Jonathan, ¿qué tú crees? ¿Fue o no un papelón? Yo me pongo un poco en los pantalones de Jovín, yo soy papá, y puedo ver un escenario donde yo ponga una foto en mis redes sociales siendo una figura pública o lo que sea, y que hagan un comentario sobre mis hijos y yo les reaccione de la misma manera que Jovín le reaccionó. Pero aquí me parece que aquí el papelón es de los dos.
tanto Ocean Pavón por estar hablando de los hijos de la gobernadora en algo que no tiene nada que ver, y Jovín contestándole a el muchacho Ocean Pavón por algo que ocurrió cuando él era menor de edad. Así que aquí, ¿verdad?, ambos debieron haber pensado las cosas bien. En el caso de Ocean, no debiste haber comentado en la foto de los muchachos que no tiene nada que ver, que es una foto bonita y que no tiene ningún sentido comentarle nada, absolutamente nada. Y en el caso de Jovín, usted, primer caballero, recuerde, cualquier acción que usted tome se va a ver reflejada sobre su esposa, que es la funcionaria electa y es la gobernadora de Puerto Rico. Así que tiene que tener mucho cuidado con este tipo de comentarios. Así que un papelón de los dos. Y Carmen, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo creo que me parece que le dio un buen consejo, que se pusiera a estudiar. Digo, desde mi punto de vista, yo no contesto, no tengo mucha opinión porque yo no contesto nada que digan de mí, ni en las redes sociales ni fuera. Me pueden pelar y decir lo que quieran, cada cual es dueño de su opinión y yo no contesto. No lo llamaría un papelón, yo llamaría a esto las consecuencias de bregar en un mundo que enreda, porque las redes enredan. Bueno, la mayoría manda, así que esto fue un papelón. A regreso, gobernadora envía de vuelta a la legislatura el proyecto 350 y pide que se permitan ciertas terapias con hormonas para personas transgénero. Los conservadores han puesto el grito en el cielo y eso lo vamos a discutir hoy en el Countdown. Además, Carmen Jovet tiene un cara a cara con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, que tiene que decir sobre la condición de los planteles. Entérese al regreso. Este es el countdown o cuenta regresiva, 7 minutos de pura adrenalina. La gobernadora Jennifer González Colón devolvió al Senado el proyecto 350 que prohibía tratamientos hormonales en menores trans. ¿Para qué? Pues para hacerle cambios. El secretario de Salud, Víctor Ramos, pidió que se permita el uso de bloqueadores de pubertad, medicamentos reversibles que son usados también en casos de pubertad precoz. Él argumenta que prohibirlos afectaría la salud mental de jóvenes trans y aunque se mantienen sanciones contra quienes realicen cirugías o administren hormonas permanentes a menores, él entiende que estos grupos conservadores quizás estén molestos, pero que permitir bloqueadores lo que hace es abrir la puerta a la afirmación de género, según ellos, cuando para él es un asunto médico, porque él es médico. Tenemos a Elian Martínez, directora de la Oficina de Asuntos Sociales, Comunitarios y de Base de Fe del Senado de Puerto Rico. Saludos, Elian. Saludos, buenas tardes, gracias por la invitación. Víctor Ramos es médico. Usted no es médico, pero él insiste en que esto se ha usado en Puerto Rico y no es únicamente para los niños o jóvenes trans, sino en casos de lo que se llama pubertad precoz, que son síntomas de la pubertad que aparecen bien temprano en la niñez. Precisamente son dos cosas distintas, como tú muy bien explicas. En ese caso de la pubertad precoz, este proyecto no va dirigido a ese caso particular médico. A lo que va dirigido, tal como especifica el proyecto, es a prohibir este tipo de terapias bajo el pretexto de cambio de género. Así que en ese caso no hay incompatibilidad ninguna en ese proceso específico. Jonathan, Elian, antes de que vayas con Jonathan, lo que le llama la atención a muchas personas es que una cosa es la religión y los preceptos cristianos y otra cosa es la medicina. Y a veces no necesariamente tienen que ir de la misma mano, ¿verdad? Pero... Sí, no, en esa misma línea es lo que planteaba, porque él, Víctor Ramos, en la entrevista que en El Nuevo Día, lo que dice es que la definición es tan y tan amplia que a pesar de que el proyecto lo que está buscando es lo que plantea Liam, a la misma vez en la aplicación los médicos se ven limitados. Y le pongo un ejemplo. Hablaba el otro día con un ginecólogo y me decía, si llega ahora mismo una adolescente a mi oficina con una situación de endometriosis, por ejemplo, que se utilizan tratamientos anticonceptivos u hormonales para atender esa dinámica, tal y como está el proyecto redactado hoy, yo no puedo recetarle ese tratamiento porque estaría violando la ley. Entonces, ¿cómo usted le responde a ese planteamiento médico? Porque ellos dicen, estoy tratando de cumplir con la ley, pero si yo leo la definición como está hoy, no puedo hacer ni una cosa ni la otra. Me parece, ¿verdad?, que yo le animaría a ese médico en particular que vuelva a leer el proyecto, porque el proyecto no va dirigido a atender cualquier
u otra condición que no sea específicamente la de cambios bajo el pretexto de género. Así que no, pero Eliam, por eso, el médico no se vería imposibilitado en poder aplicar el uso de hormonas para estos casos en particular. Este no es un médico particular, este es el médico del Estado, el secretario de Salud de Puerto Rico, pediatra de profesión. ¿Verdad? Ahora, atendiendo el caso de lo que presenta el secretario de Salud en particular. A mí me parece que lo que el secretario realmente está demostrándole al país es que no tiene interés o tiene dificultades para comprender específicamente los daños a largo plazo de este tipo de terapia, de pausa, de desarrollo natural y normal en un menor de edad. Pero si eres el experto científico, o sea, aquí el problema es que tenemos la ciencia, por eso, pero la si vamos a legislación. hablar de ciencia, tenemos que revisar la literatura existente al momento sobre las repercusiones de este tipo de terapia para retrasar el curso natural del desarrollo de un niño o de una niña. Por ejemplo, el cambio o el deterioro en la estructura ósea. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar? ¿Verdad? Y son consideraciones que, aunque no se discuten públicamente, poner a un niño en pausa de su desarrollo natural de 3, 4, 5, 6 años. La población en general desconoce que, por ejemplo, su estructura ósea se ve comprometida, pero por ejemplo, que tiene problemas incluso en el desarrollo cognitivo. Pero vamos a un caso de adolescentes, por ejemplo, que se le pueden recetar un bloqueador de pubertad, por ejemplo, precisamente porque puede estar pasando por alguna situación que pueda desembocar o no en un cambio de género cuando él tenga 18 años. Entonces, de pronto, aquí en parte de las herramientas que tienen los médicos para trabajar con esta situación son tratamientos hormonales bajo supervisión médica, y ellos son los expertos, ellos son los que estudian, ellos son los endocrinólogos. Entonces, de pronto tienen una legislación donde allí nadie es médico, nadie tomó la consideración de un doctor que practica medicina sobre este asunto para una definición que entonces, inclusive en la aplicación, está dejando fuera un montón de tratamientos que se hacen todos los días. Hablando de data científica y de expertise médico, las organizaciones principales y, por ejemplo, el hospital pionero en este tipo de terapia en UK, por ejemplo, paralizó totalmente este tipo de terapias precisamente por los daños que se han venido recopilando y recogiendo a lo largo de estos pasados 20 años. La pregunta es y si han hay establecido para un método el mucho más proyecto, riguroso de esperar a que el menor esté más desarrollado. No tenemos ese estudio a la mano para validarlo. Para tomar una decisión trascendental de cambios de ese estudio, les voy a comentar de lo que dicen los médicos, pero de ese no lo tengo en manos, de ese hospital en particular, pero la pregunta es si hay espacio para enmendar ese proyecto 350 o se tiene que quedar así. Bueno, eso es una discusión que deberá tener la legislatura, ¿verdad? Toda vez que se devuelve el proyecto al Senado para que se evalúe ciertas enmiendas. Por ejemplo, los menores que ya están en este tipo de tratamiento o de terapia, pues definitivamente se contempla que al menos puedan continuar, ¿verdad? Retroactivamente, pero no prospectivamente. Esa evaluación la debe de hacer ahora el cuerpo legislativo para aceptar o no aceptar esa enmienda en particular. Ahora bien, hay espacio para una conversación para aumentar el proyecto. Para terminar, ahora bien, el proyecto va dirigido específicamente a prohibir este tipo de terapia, y si lo que el secretario de Salud está proponiendo es precisamente un subterfugio para bypassear lo que busca el proyecto de ley, puede ser una evaluación que los legisladores deben de llevar a cabo. Pero vamos a dejarle eso a la legislatura, Jonathan, porque tengo que cambiar un tema y tiene que ser político y no me vas a callar. Espérate, ese tema está bueno. No te me vas a callar porque me quieres comer viva y no va a ser posible. Ok. Eliam, dicen que celebró su asamblea Proyecto Dignidad y que no había mucha gente. Pero entonces dicen más, que crearon un inciso como para bloquearle a usted en caso de que tenga alguna aspiración política o algo. La enmienda de Eliam Verónica. Un inciso, la enmienda de Eliam, que cualquiera que esté trabajando con alguien de la oposición, en este caso el Senado de Puerto Rico, que hay gente de todos los partidos, ¿verdad? Pero allí trabaja también, allí está como senadora Joan, pero ¿a usted qué le parece que haga un inciso a la medida de Eliam Martínez? Bueno, yo desconozco cuáles han sido los resultados de esa asamblea que precisamente se dio este sábado pasado. Yo no participé precisamente por motivos de trabajo, estábamos desarrollando una actividad en el pueblo de Ponce.
Ciertamente tendré que esperar a ver si se votó a favor o no de esa enmienda. De ser aprobada, pues ciertamente me obliga de alguna manera a repensar mi estatus dentro de la colectividad. Pero no a renunciar a su puesto como directora de esa oficina. No, yo creo que yo he dejado meridianamente claro que yo no pienso renunciar a mi puesto. Yo estoy haciendo un trabajo que me apasiona y un trabajo que estamos teniendo resultados. Así que por el momento yo sigo, ¿verdad? Una de las preocupaciones cuando pusimos la enmienda ayer y rapidito es que cualquier empleado del gobierno de Puerto Rico, literalmente, cualquier empleado en posición alguna, no pudiese aspirar por proyecto de dignidad según esta enmienda. Más allá de usted, cualquier empleado, ¿esa es la interpretación que usted tiene de esa enmienda cómo está? Yo pienso, ¿verdad?, que definitivamente los directivos de Proyecto Dignidad, ya yo no soy parte de ningún cuerpo directivo ni de la Junta de Gobierno, tienen que repensar precisamente su competencia Elian Martínez, política en caso de que quieran que Proyecto Dignidad se convierta en una fuerza. Pero me están gritando por el audífono que ya me pasé hace rato, así que hasta la próxima. Gracias. Bueno, y para suavizar un poquito la cosa, una familia boricua emprende con el propósito de salvar una vida mediante Munchies to Go, una iniciativa con la que buscan salvarle la vida a uno de los fundadores. Mayra Acevedo nos cuenta. Mostaza, queso. Lourdes y su hijo Edgardo abrieron el negocio Munchies to Go en San Lorenzo hace un mes. ¡Qué lindo! Aseguran que son casi gourmet y satisfacen a cualquier paladar, pero sus hamburguesas rellenas hechas en casa también tienen fanaticada. Tengo los regulares, tengo rellenos de bacon, muchísimo bacon, tengo rellenos de mozzarella, bastante mozzarella. Por cierto, lo hago para que la gente se vayan llenitos y quieran repetir. Desayunen y almuercen y pues vuelvan al otro día. Se ven y saben deliciosas. Sus ingredientes no solo le llenarán la barriga, conocer por qué los usan también le llenará el corazón. De pequeño me diagnosticaron diabetes tipo 1 y con el tiempo me volvieron a diagnosticar con la presión alta, se mezclaron y ahí entonces me dañaron los riñones. Y ahora la alternativa es trasplante. Solamente trasplante. Edgardo recibe diálisis mientras espera su turno para la donación de 2 órganos. Hemos estado ahorrando en estos últimos años. También abrí mi carrito de hot dog para poder sacar fondos para tal situación. Tenemos ya por lo menos el principio del fondo que nos piden, pero tenemos que seguir porque esto es para toda la vida, o sea que toda la vida pues vamos a seguir necesitando y necesitando y necesitando. Es un sacrificio que atestigua el inmenso amor de una madre por su hijo y la valentía de un joven que no se rinde frente a sus quebrantos de salud. La respuesta de la gente, sabiendo que además de que lo que ustedes ofrecen está riquísimo, es con un propósito. Claro que sí, yo he recibido bastante apoyo de parte de toda mi familia, del pueblo donde vivo, todo he recibido, inclusive de diferentes pueblos han llegado a mi localidad. Es cuesta arriba porque yo tengo otro trabajo, llevo 23 años en el otro trabajo, salgo del trabajo, voy a casa a cocinar, a dejar todo ready, me levanto a las 4 de la mañana a dejar todo calientito y eso, bajo a trabajar con él, lo ayudo, termino, voy al supermercado, hago las compras y qué sé yo, voy a cocinar y me voy al otro trabajo. Laboran juntos de lunes a sábado en el parking del barrio Cerro Gordo en San Lorenzo. Si va, podrá saborear los deliciosos Munchies to Go para una experiencia culinaria que satisface el hambre y las esperanzas de Edgardo y su mamá. Solamente con pensar que todo esto algún día va a valer la pena porque le van a hacer el trasplante, él ya no va a tener esa maquinita de insulina, él ya no va a tener que ir a dializarse, todo eso lo vale. Todo eso lo vale. Es una superhéroe, ella es mi superhéroe. Desde Atorrey, Mayra Acevedo, Noti6. Sin duda, el amor de una madre no tiene límites. Pausamos, pero al regreso, Carmen Jovet tiene un cara a cara con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez. ¿Qué tiene que decir sobre la condición de los planteles? Entérese al regreso. ¿Y de qué voy a hablar hoy, en mi opinión? Son tantas las cosas que están pasando en Puerto Rico que
¿De qué hablaré? ¿Qué será lo más importante? En breve lo sabremos. Hoy, cara a cara con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez. Saludos, secretario. Saludos, Carmen. Voy a empezar suavecito, pero dijeron que hay que ratas en las escuelas. ¿Qué está pasando? ¿Es abandono? Hubo una situación la semana pasada en la República de Costa Rica particularmente inaceptable, sin duda alguna. No debe ocurrir. Tenemos un edificio abandonado de la Autoridad de Edificios Públicos al lado. Ya se tomaron cartas en el asunto. Este fin de semana estuvieron trabajando y haciendo limpieza profunda en la escuela. Sí hubo varias actividades de fumigación durante la semana, pero igual, ¿verdad? Sabemos que si no atendemos déjame decirle, el predio de al lado... No tengo nada en contra. Es la misma administración que atiendan el predio, que no se lo puede echar a los populares porque ustedes en el poder y tienen poder total. Pero... Si no lo atienden. Me toca a mí, ¿no? ¿Verdad? Yo asumo la responsabilidad. No, claro, pero que el edificio público haga lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa? Leptospirosis puede ser una enfermedad mortal y no es porque tenga miedo a los ratones, pero es el orín del ratón. Dicho eso, secretario, hoy y mañana martes es un día crucial en los Estados Unidos porque van a bregar con el presupuesto. Para empezar, le digo que lo único que van a aumentar es el presupuesto de defensa. Yo no sé en qué guerra se va a meter Estados Unidos, porque te necesita, creo que 100 millones. Esto es tanto dinero que yo no lo sé hablar en millones. Pero, ¿dónde quedamos nosotros? Acá en Puerto Rico, porque educación está entre las agencias señaladas para picarle el presupuesto. Carmen, estamos todos vigilantes a lo que vaya a pasar y lo que vaya a ser la discusión de presupuesto. Sí te puedo decir que las comunicaciones oficiales, lo que ha sido la comunicación oficial del Departamento de Educación Federal con Puerto Rico, con los estados y el resto de los territorios, es que el presupuesto y las asignaciones se van a ver inalteradas. Que si hay un tema de ahorro, si hay un tema de eliminar el Departamento de Educación Federal, pero que los programas y sus asignaciones ordinarias se van a mantener. Pero ¿y cómo van a hacer? Porque ellos dicen que tienen que cortar billones, que para ellos son trillones, pero billones en español, para llegar a las aspiraciones del presidente Trump. De algún lado los van a cortar. Mira, la realidad es que hemos visto la eliminación de contratistas a nivel de Estados Unidos, hemos visto una reducción de empleomanía, hemos visto mucho cambio de personal, así que sin duda alguna ellos sí han realizado cambios en cómo asignan los fondos particulares. Pero lo que tiene que ver con los fondos nuestros ordinarios, los que recibimos a través de los fondos de la ley ESA, título 1, título 2, título 3, título 4, educación especial, la ley Perkins que trabaja el área ocupacional, hasta el momento la comunicación es que vamos a estar recibiendo los fondos. Claro, en el ejercicio y la discusión presupuestaria que conlleva ese balance de todos los congresistas, senadores, los intereses de la Casa Blanca, sin duda alguna pueden haber cambios. Así que por eso digo, tenemos que estar vigilantes. Yo no le compraría un carrito usado al presidente Trump, ni tampoco a la delegación republicana, algunos, es mala en general. Y a los demócratas, que se queden con sus carritos usados, porque muchas fallas que ha habido, pero... Una de las críticas que hace la oposición aquí en Puerto Rico es que usted se dio muy pronto. Sí, patrón, lo que tú digas ya. Mira, yo no sé, cada uno de los estados y territorios ha establecido cuál es su estrategia, ¿verdad? Con lo que está pasando a nivel de Estados Unidos. Sin duda alguna, ¿verdad? Y si lo que me estás hablando es la declaración jurada, ¿verdad? O la certificación que se emitió para el acceso a fondos federales, yo creo que hay un tema de conceptos, ¿verdad? Relacionados. Aquí nosotros no estamos abriendo la puerta para el discrimen, para dejar de atender las cosas que estamos haciendo. Esa certificación es sumamente clara. Pero por otro lado, si retar a Trump fuera el remedio, estarían los retos todo el tiempo, pero no te garantiza que tú lo retas, lo demandas y no te dejes en la prángana. Sí, sin duda alguna todos los caminos tienen sus riesgos, pero en este caso el riesgo para Puerto Rico es ninguno. De lo que se trata aquí es de asegurarle al gobierno federal que nosotros no tenemos políticas públicas que aventajen algún tipo de grupo social sobre otros. Y eso no existe en Puerto Rico. Nuestro currículo de equidad, igualmente, aunque utiliza la palabra equidad y respeto para todos los seres humanos, el concepto de equidad está definido dentro de esa política pública y no choca con la política del Departamento de Educación Federal. La forma en que se trabajó esta política pública en Puerto Rico fue una de balance. Nos reunimos con todos los intereses, con todas las personas que podían tener un pero, un pro, un contra, y yo puedo decir que todo se atendió. Siempre va a haber crítica,
porque hay gente que quiere ser un poco más frontal o utilizar este tipo de currículo. Creo que 12 estados ya han demandado. Pero, por otro lado, como Trump puede decir una cosa hoy y otra diametralmente opuesta mañana, hoy te impongo aranceles, mañana te los bajo y otro día te doy 90 días y después sabrá Dios. ¿Qué plan tiene el departamento que usted dirige de Educación para enfrentarse al peor de los escenarios? ¿Cómo están planificando en ese sentido? Mira, la realidad es que yo he sido muy enfático en la dependencia de fondos federales. Sí dependemos muchísimo de fondos federales. Estamos hablando de que prácticamente el 50% de la operación de las escuelas la sufragan los fondos federales y eso tendría un impacto. Sin duda, ya estamos mirando, igualmente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de poder establecer mecanismos alternos de fondos en caso de que esto ocurriera, ¿verdad? E igualmente, el departamento está trabajando con establecer mecanismos para atender en caso de que haya una reducción inmediata de fondos, poder atender esto. ¿Qué es lo primero que se va a ver impactado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nuestras escuelas sigan operando, que es el norte del sistema? ¿Verdad? Si tenemos que cerrar la oficina del secretario, cerramos la oficina del secretario. La escuela debe ser lo último que se trastoque o tenga un impacto ante una posible reducción presupuestaria. Interesante por demás. Que la suerte sea con usted, como dicen en Star Wars, porque el panorama no pinta bien. Prepárese para lo peor y espere que suceda lo mejor. Estamos confiados, hemos tenido buena comunicación con el Departamento de Educación Federal y esperemos que no ocurran Lo que pasa es que lo suyo cambios mayores. Pero lo suyo es la educación, de la secretaria es la lucha libre, no es el mismo campo. Una secretaria que ha mostrado mucho conocimiento sobre Puerto Rico y ha expresado su compromiso con que Puerto Rico pueda seguir hacia adelante era una broma. iniciativas como el bilingüismo era jugando, que están apoyadas era jugando desde para que Washington, sonriera. La descentralización va, ¿verdad? La descentralización ya la estamos encaminando, estamos esperando unas autorizaciones a nivel de gobierno, ¿verdad? Para poder trastocar lo que es el sistema financiero y podamos bajar ya de una vez y por todas ese presupuesto y las compras. Ya se acabó la tortura. Ahora me despido. Ninguna tortura. Después hable de mí lo que quiera. Siempre es un gusto y un placer estar acá con ustedes. Voy a la pausa, pero en breve escucharás mi opinión de todos los temas que nos tienen preocupados en Puerto Rico. Este segmento es presentado por Winmar, energía de la buena. Es difícil. ¿A qué le debo dar especial atención con tantas cosas que están ocurriendo en Puerto Rico? ¿Debe ser a los apagones? ¿Debe ser a las barcazas que están y que posiblemente ayuden un poco, ¿verdad?, con la generación? ¿O debe ser a la supuesta guerra en la legislatura, una guerra entre titanes, entre Jennifer González Colón y Tomás Rivera Schatz? ¿O debo dársela al futuro económico de Puerto Rico cuando tenemos una población envejecida y cada vez es más alto el número de personas que abandonan el país? Pues mire, de todas, y no en Puerto Rico, se está hablando de esto en todas partes del mundo. De hecho, en España ocurrió un apagón que fue un sopetazo. Y no únicamente en España, siguió para Portugal, que si Bélgica, que si Francia y hasta Ucrania. Allá están diciendo que puede ser un ataque cibernético. Yo no sé, se sabrá con el tiempo, pero es un apagón y España también tiene serios problemas de generación. Tanto así que en un hotel le dicen, usted no puede prender el aire acondicionado, utilice un abanico, punto. Y la gente lo hace porque no hay suficiente generación. Sobre el tema de la población, a nosotros nos preocupa que es aquí en Puerto Rico, pero es un problema global. Tampoco nacen tantos niños en los Estados Unidos, ni tampoco en Europa. Ocurren entre los inmigrantes y los países están tratando de salir de los inmigrantes. Así que las guerras y los problemas entre políticos no es en Puerto Rico, es en el mundo entero. Y al final unos tienen unas responsabilidades, una designa y otros dan consejo y consentimiento. Esa es la realidad, somos parte del mundo y aquí pasa. Y en el resto del planeta también. Esa es mi opinión.
Gracias, Carmen. Bueno, hasta aquí, directo y sin filtro. Nosotros los esperamos mañana a partir de las 5:55 de la tarde. Con más información, no chisme, con más información. Claro que sí. Nada de problematizar nada. Sí, seguro. sí, nos portamos bien. Nos vamos, mañana seguro que nos vamos a portar súper bien. Nos vemos mañana. Bye. Chao.